En esta película vamos a hablar del nacionalismo, una palabra que quizás hayas oído antes, pero ¿qué significa realmente? El nacionalismo trata de que las personas sientan una fuerte afinidad con su país, su pueblo y su cultura. Puede ser un sentimiento de orgullo por su idioma, su historia o sus tradiciones. En la imagen vemos tres ejemplos de nacionalismo. Suecia a la izquierda. Con Gustavo II Adolfo, delante de la bandera sueca, se convirtió en un símbolo de Suecia durante la época de la gran potencia. En el centro vemos la celebración noruega del 17 de mayo, donde la gente festeja su independencia y su historia con multitud de banderas. Y a la derecha, una imagen de EEUU, donde las personas se reúnen y ondean banderas estadounidenses, a menudo en grandes acontecimientos como las elecciones presidenciales. Entre 1815 y 1914, el nacionalismo cobró fuerza en Europa de verdad. Llegó a influir en la política, en las guerras y finalmente en toda la historia mundial. Bien, entonces, ¿qué es realmente el nacionalismo? El nacionalismo es la idea de que un pueblo, es decir, un grupo de personas que comparten el mismo idioma, la misma religión y las mismas tradiciones, pertenece unido y debería tener su propio país. Se dice que forman una nación. Quizá hoy parezca algo obvio, pero antiguamente no era así. Un mismo reino podía abarcar muchos grupos étnicos distintos, con lenguas y culturas diferentes. En la imagen vemos varias naciones que avanzan juntas hacia la victoria, como dice al pie. Cada persona representa a su país con su bandera y su vestimenta. Un claro ejemplo de cómo puede manifestarse el nacionalismo. El nacionalismo cambió de verdad el mapa de Europa. Durante el siglo XIX, cada vez más personas pensaban, pertenecemos juntos. Nosotros, que hablamos el mismo idioma, tenemos la misma religión y la misma historia, deberíamos tener un país propio. Y esa idea tuvo grandes consecuencias. Primero, se crearon muchos países nuevos. Pueblos que antes formaban parte de un gran imperio querían separarse y ser independientes. Piensa, por ejemplo, en Grecia, que había pertenecido al Imperio Otomano y ahora quería ser un país propio. Al mismo tiempo, grandes imperios como el austrohúngaro y el otomano empezaron a desmoronarse. Estos imperios estaban formados por muchos grupos étnicos diferentes que a menudo no sentían ninguna afinidad entre sí. No querían ser gobernados por un emperador lejano que hablaba otro idioma. Pero el nacionalismo no solo provocó la fragmentación de países, también hizo que otros se unificaran. Regiones pequeñas se juntaron y se hicieron más grandes. Un buen ejemplo es Alemania. En el mapa ves Prusia, Baviera y varios otros pequeños estados. Todos hablaban alemán y compartían una cultura parecida. Y al final se unieron y formaron Alemania. Así que el nacionalismo en el siglo XIX supuso tanto divisiones como fusiones. Se crearon países nuevos. Los viejos imperios se resquebrajaron y se redibujó toda Europa. ¿Recordáis la Revolución Francesa? No fue solo un gran acontecimiento en Francia, sacudió a toda Europa. De repente, la gente común había derrocado a un rey, tomado el poder del país y empezado a hablar de libertad, igualdad y fraternidad. Era una locura para su época. Pero mientras muchos franceses celebraban, los reyes y emperadores de otros países estaban aterrados. Pensaban, si esto pasa en Francia, ¿y si pasa aquí también? ¿Y si nuestro propio pueblo se levanta contra nosotros? Se inquietaron tanto que decidieron actuar, y estalló la guerra. Muchos países europeos declararon la guerra a Francia con la esperanza de detener la revolución antes de que las ideas se propagaran. Pero ya era demasiado tarde. La idea de que el poder debía pertenecer al pueblo, de que la nación pertenece a quienes viven en ella, fue como una chispa que encendió una hoguera. Esto es una parte importante de cómo surgió el nacionalismo. Las personas empezaron a verse a sí mismas como un pueblo unido, no solo súbditos de un rey, sino ciudadanos de su propio país. Tras la Revolución Francesa, cambió la forma de pensar sobre la guerra y la lealtad. Antes, los soldados luchaban principalmente por su rey, obedeciendo las órdenes del poder. Ahora se empezó a pensar de otra manera.
Ya no se luchaba por una persona, sino por el país, por el pueblo, por la nación. En Francia se instauró el servicio militar obligatorio. Significaba que hombres comunes eran llamados a defender al país, no como soldados profesionales, sino como ciudadanos que luchaban por su patria. El lema se convirtió en un pueblo, un Estado. Todos en la nación debían estar unidos y proteger juntos su tierra. Y en medio de todo ello, apareció una figura que influiría en toda Europa, Napoleón Bonaparte. Primero fue soldado, luego general y finalmente emperador. Napoleón supo aprovechar el nacionalismo, la idea de que todo el pueblo participaba en la lucha. Sus ejércitos estaban formados por personas que sentían que defendían su propio país, no solo cumplían órdenes. La forma de guerrear y de gobernar de Napoleón repercutió en toda Europa, y el nacionalismo se propagó más rápido que nunca. Napoleón desempeñó un papel clave en la difusión del nacionalismo por Europa. Comprendía lo poderosa que podría ser la idea de la nación. En lugar de gobernar solo con soldados y armas, se valió del concepto de que el pueblo formaba una unidad, un pueblo con la misma lengua, la misma fe y las mismas tradiciones. Esa idea, un pueblo, un idioma, un país, se convirtió en una nueva fuerza capaz de movilizar a miles de personas para luchar, no por un rey, sino por su patria, por algo de lo que se sentían parte. Cuando los ejércitos de Napoleón marcharon a otras partes de Europa, difundieron también esta idea, y muchos países empezaron a pensar igual. Nosotros también debemos estar unidos, ser naciones fuertes. Pero cuando cada vez más países quieren ser los más grandes y los mejores, surgen nuevos conflictos, y ahí es donde entra el colonialismo. Así pues, hemos visto cómo surgió el nacionalismo en Europa y cómo la gente empezó a sentir orgullo por su idioma, su cultura y su país. Pero ese fuerte sentimiento de somos los mejores también tuvo un lado oscuro. Cuando los países europeos se volvieron más unidos y más fuertes, comenzaron a competir entre sí por poder, dinero y recursos. Querían demostrar que su nación no solo era orgullosa, sino también la más grande y poderosa. Entonces, muchas miradas se volvieron hacia afuera, hacia otras partes del mundo. Comenzaba una nueva era, el colonialismo. Las potencias europeas empezaron a conquistar países en África, Asia y otros lugares. Tomaron territorios, personas y recursos naturales para hacerse más ricos y poderosos. Aquí vemos una viñeta satírica, donde los líderes de varios países se sientan y se reparten China como si fuera un pastel. Nadie pregunta qué opinan los chinos. Eso era el colonialismo y afectaría al mundo durante cientos de años. Entonces, ¿qué significa realmente colonialismo? Significa que un país toma el control de un territorio lejano a sus propias fronteras, a menudo en otro continente. Ese territorio se convierte en una colonia y queda totalmente gobernado por la potencia colonial. Quienes ya vivían allí no tienen nada que decir. No se trata de tomar prestada un poco de tierra. Se trata de apropiársela por completo, de decidir las leyes, los recursos y las personas. ¿Y por qué se hace? Para ganar dinero. Las potencias coloniales codiciaban recursos naturales como oro, petróleo, algodón o café, productos que podían venderse caros en Europa. A menudo también explotaban a la población local como mano de obra barata, en algunos casos como esclavos. Pero no solo se trataba de dinero. La potencia colonial solía difundir su propia cultura, su lengua y su religión. Querían que los habitantes de las colonias pensaran, hablaran y creyeran como los europeos. A veces a esto se le llamaba civilizar, pero en la práctica era borrar la cultura y la identidad de las personas. Así que el colonialismo iba de poder, tanto económico como cultural. El colonialismo se aprecia claramente cuando observamos lo que ocurrió en África. En este mapa ves cómo casi todo el continente africano fue dividido entre distintos países europeos. Fue como si se repartieran un enorme tablero de juego sin preguntar a quienes ya vivían allí. Francia se quedó con grandes territorios en el África occidental y septentrional. Reino Unido tomó, entre otros, Egipto, Sudán y amplias zonas del sur.
Bélgica se adueñó del Congo, un país sometido a un dominio extremadamente brutal. Alemania, Italia, España y Portugal también querían su parte. A esto se le llamó la carrera por África. Líderes europeos se reunieron en una conferencia en Berlín en 1884 a 1885 y sencillamente se repartieron el continente. Ningún representante africano pudo participar. Las fronteras trazadas ignoraron lenguas, culturas y pueblos, y eso ha generado grandes problemas que aún se notan hoy. El colonialismo en África no era solo cuestión de mapas, se trataba de poder, de recursos y de controlar la vida de otras personas. Esta imagen dice mucho sin usar ni una palabra, salvo el título Gold Diggers. Vemos 3 continentes. A la izquierda, Norte y Sudamérica. A la derecha, Europa. Y en el centro, África. Sobre Europa y América hay grandes montones de dinero. Y en África, un agujero vacío. ¿Qué significa? Representa cómo las potencias coloniales, es decir, los países europeos, extrajeron recursos naturales, oro, diamantes, petróleo, caucho y otras materias valiosas de África. Literalmente cavaron y se llevaron la riqueza del continente a Europa, a sus propios bancos, fábricas y empresas. Y lo que quedó fueron muchos países africanos más pobres, divididos y sin control sobre sus propios recursos. Esta imagen muestra que el colonialismo no solo iba de poder, sino también de robo, de cómo los países ricos se hicieron más ricos a costa de otros. El colonialismo consistía en apoderarse de otros territorios y explotar sus recursos. Pero a medida que avanzamos en la historia, surge algo aún más grande, el imperialismo. El imperialismo significa que un país pretende crear todo un imperio, un vasto dominio que se extiende mucho más allá de sus propias fronteras. No quiere solo unos territorios, quiere controlar el mundo entero. Esta imagen muestra a 2 potencias que compiten por apropiarse de partes del globo. El hombre de la derecha simboliza a Estados Unidos, Tío Sam, y a la izquierda vemos a Rusia. Ambos alargan la mano hacia nuevas tierras, lejos de casa. El imperialismo no trataba solo de dinero y materias primas. También se convirtió en una competencia política. ¿Qué país podía llegar a ser más grande, más poderoso? ¿Quién tendría más colonias? Y cuando todos quieren más, también aumenta el riesgo de conflictos. Mirad detenidamente esta imagen. ¿Qué veis? Un hombre de sombrero de copa, marcado como Inglaterra, y algo muy curioso. Tiene muchos brazos que se alargan en todas direcciones. Cada brazo agarra un nuevo territorio. Egipto, India, Canadá, Gibraltar, Malta. No es solo un dibujo gracioso, es una caricatura política. Fue creada para mostrar cómo el Reino Unido, el Imperio Británico, durante la era imperialista, intentaba apoderarse de lugares por todo el mundo. Esos brazos recuerdan a un pulpo que extiende sus tentáculos. Quiere controlar todo, agarrar recursos y poder sin soltar nada. Así que, ¿cuál creéis que es el mensaje de la imagen? ¿Es positivo o negativo? ¿Qué pretende decir el dibujante sobre Inglaterra y su manera de gobernar? Esta ilustración habla mucho de cómo otros veían el imperialismo, sobre todo quienes fueron conquistados, dominados o explotados. Entonces, ¿qué es el imperialismo? Es cuando un país quiere crecer, no solo dentro de sus propias fronteras, sino tomando el control de otros países. Se trata de conseguir poder político y económico sobre territorios lejanos. En el siglo XIX, esto se convirtió en una competición entre las potencias. ¿Quién podía obtener más colonias? ¿Quién podía demostrar que su país era el más fuerte? Las potencias coloniales buscaban 3 cosas. Primero, materias primas. La industria europea crecía rápidamente y para construir fábricas y máquinas se necesitaban metales, algodón, caucho y petróleo, todos presentes en las colonias. Segundo, poder político. Quien controlaba más territorios también tenía más voz en la política mundial. Y tercero, orgullo. Querían demostrar que su país era mejor que los demás. Aquí vemos cómo el imperialismo se relaciona con el nacionalismo. ¿Recordáis lo que dijimos?
un pueblo, un estado. Ahora se quería mostrar que ese estado también era el más grande y poderoso. Así que el imperialismo no era solo una idea, se convirtió en un juego de poder, donde estaban en juego la vida de la gente y el futuro de los países. Este mapa muestra algo increíble. Todos los países marcados en rojo pertenecieron alguna vez al Imperio Británico, desde Canadá en el norte hasta Australia en el sur, desde grandes partes de África hasta toda la subcontinente India. Se decía que el sol nunca se ponía en el Imperio Británico, porque siempre era de día en algún lugar del mundo donde el Reino Unido tenía poder. Esto es el resultado de nacionalismo, colonialismo e imperialismo juntos. El nacionalismo aportó la idea de que el propio país es superior. El colonialismo trataba de tomar territorios y recursos. El imperialismo convirtió todo ello en una competición donde los países intentaban dominar cuanto más mundo mejor. Pero hubo un precio. Detrás de esas zonas rojas se esconde una historia de guerras, explotación, opresión y resistencia. Y aún hoy se notan las huellas del Imperio Británico en idiomas, conflictos, economía y cultura en todo el planeta. Uno puede preguntarse, ¿cómo lograron los países europeos apoderarse de tantas partes del mundo? La respuesta es que tenían una ventaja tecnológica. Primero, las armas. En el siglo XIX se desarrollaron nuevas armas poderosas, como la ametralladora de la imagen. Con ellas, pequeños ejércitos europeos podían vencer a fuerzas mucho mayores en las colonias. Segundo, las industrias. Europa había atravesado la revolución industrial, lo que significaba que podía producir armas, barcos y bienes a una escala que otras regiones no podían igualar. Tercero, los transportes. Ferrocarriles, barcos de vapor y mejores carreteras facilitaron llegar a las colonias, transportar materias primas a casa y enviar tropas rápidamente si había rebeliones. Y por último, la medicina. Enfermedades tropicales como la malaria solían ser mortales para los europeos, pero ahora existían nuevos medicamentos que permitían sobrevivir largas estancias en, por ejemplo, África. Todo ello hizo que el imperialismo no fuera solo una idea, sino algo que realmente se podía llevar a cabo. Una de las consecuencias más brutales del imperialismo fue la muerte de multitudes. El colonialismo no trataba solo de mapas y política, también implicaba violencia. Cuando los países europeos querían apoderarse de territorios, se encontraban a menudo con la resistencia de la población local y las respuestas de las potencias coloniales solían ser extremadamente duras. Se aplastaban rebeliones con violencia, aldeas enteras eran incendiadas, la gente era ejecutada y, en algunos casos, se cometían auténticas masacres. En el Congo belga, por ejemplo, murieron millones bajo el dominio del rey Leopoldo, muchos debido a trabajos forzados, hambre y castigos. No se trataba de excepciones, era parte del sistema. Las colonias debían obedecer y si no lo hacían, eran castigadas. Así que cuando hablamos de las consecuencias del imperialismo, debemos ser claros, costó la vida a millones de personas. Fue una época violenta en la que el valor de la vida humana se consideraba muy, muy bajo. Otro grave efecto del imperialismo fue la fragmentación de muchas naciones. Cuando las potencias coloniales dividieron territorios en África y Asia, trazaron nuevas fronteras, líneas rectas sobre el mapa sin tener en cuenta quién vivía allí. Ignoraron idiomas, religiones, culturas y límites tradicionales. Esto provocó que pueblos con mucho en común acabaran en países distintos y que grupos que habían sido enemigos tuvieran que vivir bajo la misma bandera. El resultado fueron conflictos que a veces aún perduran. Un ejemplo es cómo se creó Nigeria. Al fusionar los británicos, varios grupos étnicos distintos. Tras la independencia, hubo grandes problemas, incluido una guerra civil. Otro ejemplo es Ruanda, donde las potencias coloniales acentuaron las diferencias entre grupos, algo que mucho más tarde desembocó en un genocidio. Así que cuando decimos que las naciones se dividieron, no hablamos solo de un mapa. Hablamos también de personas separadas y de conflictos que siguen activos hoy.
Una gran consecuencia del imperialismo fue que Europa empezó a dominar la política mundial. Cuando los países europeos se apropiaron de grandes partes de África y Asia, no controlaban solo la tierra, sino también a las personas, los recursos, las leyes y la toma de decisiones. Durante el siglo XIX y principios del XX, casi siempre eran las potencias europeas, Reino Unido, Francia, Alemania, las que decidían lo que ocurría en el mundo. Se sentaban a la mesa de negociaciones, redibujaban mapas, iniciaban guerras y decidían quién podía comerciar con quién. Los países de África, Asia y América Latina apenas tenían voz, aunque se tratara de sus tierras, su gente y su futuro. Esto creó un orden mundial en el que Europa se veía a sí misma como el centro, los inteligentes, los ricos y los poderosos. El resto del mundo se consideraba atrasado, más débil o necesitado de ayuda, aun cuando a menudo eran ellos los explotados. Y esta forma de ver el mundo, donde algunos tienen poder y otros no, sigue presente en muchos ámbitos de la política actual. Otra consecuencia del imperialismo fue que un sinfín de productos nuevos empezó a llegar a Europa. De las colonias se enviaban enormes cantidades de materias primas que antes eran difíciles o imposibles de conseguir. De pronto, era más habitual que la gente en Europa pudiera comprar algodón, té, café, chocolate, caucho, especias y tabaco. Esto cambió no solo el comercio, sino toda la vida cotidiana. Aparecieron nuevos productos en las tiendas, crecieron las industrias y el estilo de vida europeo empezó a transformarse. Pero es importante recordar de dónde venían esos artículos y cómo se producían. A menudo implicaban mano de obra barata, trabajos forzados o incluso esclavitud. Las personas en las colonias trabajaban duro para producir bienes de los que apenas se beneficiaban. Todo se enviaba a Europa, donde se quedaban las ganancias. Así que, aunque los europeos obtuvieron nuevos productos y riqueza, fue a costa de la libertad y los derechos de otros. Algunos sostienen que el imperialismo no trajo solo cosas negativas. Se menciona a menudo, por ejemplo, que colonias como la India recibieron infraestructuras modernas. Y es cierto, durante la época colonial se construyeron numerosos ferrocarriles, carreteras, puertos y líneas telegráficas. En la India, por ejemplo, los británicos edificaron una de las redes ferroviarias más grandes del mundo. Pero es importante entender por qué se construyó esa infraestructura. No fue para ayudar a la población local, sino para facilitar que la potencia colonial transportara materias primas fuera del país, enviara soldados rápidamente y mantuviera el control. Así que, aunque la gente de las colonias pudiera usar luego los ferrocarriles, al principio eran herramientas para gobernar y explotar. Este es un ejemplo de cómo el imperialismo podía dejar algo que parecía positivo, pero que en origen se construyó para beneficiar al imperio, no al pueblo. En esta película hemos abordado tres conceptos clave: nacionalismo, colonialismo e imperialismo, y sus consecuencias. Ahora deberías poder explicar qué significa el nacionalismo, la idea de que personas con la misma lengua, cultura y religión pertenecen juntas y deberían formar un país propio. Describir por qué surgió el colonialismo. Los países europeos buscaban poder, recursos naturales y mano de obra barata en otras regiones del mundo. Definir qué es el imperialismo, cuando un país intenta controlar e influir en otros política y económicamente, a menudo mediante colonias, y dar ejemplos de sus consecuencias como la violencia y la muerte, la fragmentación de pueblos y que Europa obtuvo un papel dominante en la política mundial. También has visto cómo todo esto afectó a personas reales, por ejemplo en el Congo, donde murieron millones para que otros se enriquecieran. Piensa ahora, ¿de qué manera persisten hoy las huellas de todo esto en nuestro mundo?